Bueno, como Romina, yo también trabajo con la inmigración de refugiados sirios en Europa, tomando como situación de la vida real cuando Angela Merkel declaró en agosto del 2015 que todos los refugiados sirios que lleguen a Alemania iban a recibir asilo político sin importar de qué país de la Unión Europea lleguen. Nuestra pregunta de conocimiento era si las creencias, si las emociones siempre están vinculadas con las creencias. Y después del el primer análisis que hizo Romina, podemos trabajar con una segunda pregunta de conocimiento, que sería: ¿son ejemplos de emociones colectivas conceptos como la solidaridad, el patriotismo y el racismo? En este caso voy a trabajar con el racismo. Pero antes de poder contestar esta pregunta tenemos que revisar primero los datos. Bueno, tomando una encuesta muy reciente de este mes que pasó, se le preguntó a la población europea diferentes aspectos sobre la situación de los inmigrantes sirios. Entonces, se les preguntó si recibir refugiados iba a incrementar la probabilidad de terrorismo en el país. La mediana muestra una mayoría que teme que se incremente el terrorismo. Sin embargo, los porcentajes varían entre países. Por ejemplo, Grecia, un 55% cree que recibir inmigrantes sirios va a aumentar el terrorismo, mientras que en Francia es un 46% el que teme esto. Ahora, lo importante aquí es identificar la emoción en común. Toda Europa tiene en común el miedo a lo desconocido, miedo a las consecuencias que pueda tener recibir a estas personas, cual es muy normal. Sin embargo, este miedo, esta emoción del miedo, se desencadena en diferentes emociones colectivas dependiendo de la perspectiva que se toma. Por eso la segunda pregunta que se toma es que entre las personas que tengan una visión favorable o una visión de disgusto y desprecio hacia los musulmanes, que si estas personas miran a los refugiados como una amenaza. Entonces, de nuevo, en Grecia el 46% de las personas tenía una visión favorable y los veía como una amenaza. Sin embargo, el 80% de las personas que tenían una visión de desprecio los veían como una amenaza. En Francia, también el 35% de la que tenía una visión favorable los veía como una amenaza, y el 69% que tenía una visión de disgusto los veía como una amenaza. Entonces, el miedo es la emoción raíz, ¿no? Existe el miedo común en todos los países europeos, en este caso tomando Francia y Grecia. Sin embargo, la perspectiva que se tiene, en este caso, si están a favor de recibir musulmanes o en contra de los musulmanes, cambia cómo se desarrolla esta emoción base. ¿Y qué ocurrió? En Grecia, además de tener una mayor visión desfavorable de los musulmanes, también la situación económica está muy mal. Grecia no está en condiciones para recibir a estas personas. Esta emoción del miedo se le suma una emoción de disgusto, y al ver que llegan estas personas, estas emociones se suman con esta experiencia y desencadenan en un racismo que se ve reflejado en enfrentamientos entre griegos y refugiados en ciudades que tienen centros de ayuda. Han sido enfrentamientos tan graves que han terminado con intervención policíaca, gas lacrimógeno y más protestas reclamando la expulsión de los refugiados. En cambio, Francia también existe un cierto porcentaje de visión desfavorable. Sin embargo, Francia ya desde hace muchos años recibe inmigrantes de países como Nigeria y Marruecos. Y además de eso, Francia tiene una gran población de musulmanes. Entonces, toda esta experiencia sumada con la perspectiva de Francia
en la parte económica que están estables, este miedo no se desarrolla en una emoción colectiva como el racismo, ¿no? Ahora, esta es la perspectiva de la población, que es la perspectiva de los líderes, que los líderes, así como la población, son un reflejo de lo que dice la población. Francia, a pesar de los atentados del 2015, en la parte económica y laboral, su vida continuó de manera estable. ¿Y qué ocurrió? Inicialmente iban a recibir 24.000 refugiados. Sin embargo, después de los atentados, vino el presidente François Hollande y declaró que iban a recibir 30.000 refugiados sirios, ¿no? Entonces, aquí de nuevo se ve de manera pública el reflejo de la emoción de Francia. O sea, el miedo está vinculado a cierto porcentaje de visión desfavorable de los musulmanes y de los refugiados sirios. Sin embargo, Francia cree que es correcto recibir refugiados sirios a pesar de las consecuencias que haya en terrorismo o tal vez en su estilo de vida laboral. También Grecia, la situación económica que viven, sumados a este miedo, se ha desencadenado en los enfrentamientos y en las autoridades, teniendo a los refugiados en condiciones deplorables, que los mismos refugiados han considerado regresar a Siria, y también en que el gobierno griego llegue a hacer un trato con la Unión Europea para enviar refugiados de vuelta a Turquía y otros países de la Unión Europea. Entonces, las emociones están vinculadas con las creencias dentro de esta perspectiva. Se podría decir que sí. O sea, existe el miedo, sin embargo, existe la emoción del miedo, sin embargo, la situación de vida es la que da la perspectiva. Entonces, a partir de esta perspectiva y su vínculo con esta emoción, se desarrolla esta creencia, que en el caso de Francia, la experiencia de haber recibido inmigrantes mucho antes y de tener una población musulmana, un volumen de población musulmana alto, da esta creencia de que es correcto recibir inmigrantes sirios y no se desarrolla esta emoción colectiva del racismo. Sin embargo, en Grecia, la perspectiva cambia por la situación económica. Entonces, la emoción del miedo más la perspectiva desembocan en un racismo, en una emoción colectiva de racismo que afecta a los refugiados. Y ahora vamos a pasar a la perspectiva de los sirios, que va a ser presentada por mi compañero Jorge Banda.